¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista de Senado Noticias. Hoy vamos a conversar junto al doctor Darwin Acuña, es el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Hola Julio, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ti por conversar junto a nosotros. Queríamos partir por el tema de la red asistencial hospitalaria. Vemos que se acerca nuevamente a la situación, tal vez se podría hablar de colapso que vivió en la primera etapa de este COVID-19. ¿Cómo está la situación ahora, considerando que hay lugares, principalmente regiones, donde las camas críticas se han ido agotando o están llegando a una etapa de mucho estrés? Sí, el análisis uno lo puede hacer de dos formas. Uno de forma global y ver el número de camas, la ocupación global de las camas de intensivo, por ejemplo, y lo otro es regional o sectorial. Efectivamente, hay zonas que históricamente han estado un poco más complicadas, que son regiones que han tenido bastante problema con el control de la enfermedad y de los casos, y por lo tanto, obvio, tienen mayor conflicto con las camas. Por ejemplo, ahora Antofagasta está bastante complicada, tiene alta ocupación, incluso han tenido que gestionar las camas y mover pacientes incluso fuera de la región. Ahora, hay que recordar que nosotros estamos ahora en una etapa todavía como post primera ola. Esto quiere decir de que hay muchas camas que se dejaron de utilizar con respecto a la primera ola y que están, como decimos nosotros, cautivas y que son las que tenemos que empezar a reclutar nuevamente en caso de aumentar la demanda. Ahora, a nivel de personal, se ha dicho que en una segunda ola eventualmente o algo parecido a lo que podamos estar viviendo en estos momentos, sería más complejo. Hay un tema también de agotamiento de quienes justamente trabajan en esta área de medicina intensiva, no solo los doctores, sino que también todo el personal que se desempeña allí. Bueno, efectivamente, nunca hay que olvidar que en los equipos de cuidado intensivo participan siempre un team multidisciplinario. Estamos hablando de médicos, enfermeras, kinesiólogos, técnicos paramédicos, y además incluyen otras profesiones como fonoaudiología, nutricionistas, terapeutas ocupacionales, etcétera. Por lo tanto, ese es el equipo completo. Y ese equipo completo efectivamente, claro, está cansado y nosotros le quisimos dar un poco de números ahora con la publicación de una encuesta reciente de burnout específicamente, que mostraba que tenía una incidencia como del 87%, es decir, la mayoría de nuestro personal está muy cansado. Y eso es una cifra muy decidora porque en el fondo confirma nuestras percepciones y obviamente que detrás de eso hay además trastornos que puedan llegar a ser incluso relacionados con depresión, trastornos psicológicos, que o tienen al personal, buena parte de ellos, con licencia o al borde de, digamos. Y eso es lo preocupante. Lo preocupante en frente a una eventual segunda ola es la indemnidad de nuestro equipo de salud, digamos, y por eso que le hemos dado tanto énfasis también. ¿Ayuda en algo el hecho de que hayan sido, digamos, designados como el primer grupo en el que se va a iniciar este proceso de vacunación? ¿Y cómo ha visto además este proceso? Si ya lo ha iniciado, a lo mejor usted, parte de su equipo. Sí, nosotros lo vemos como un incentivo, un premio también al trabajo. Yo creo que la priorización que dio el CABEI, que es esta Comisión Asesora de Vacunas, para que los equipos de unidades críticas sean los primeros vacunados, me parece que es justo también. Somos los más expuestos, junto probablemente tal vez con los servicios de urgencia. Por lo tanto, yo creo que es un incentivo y un premio también al trabajo. Evidentemente que el proceso es largo, afortunadamente ya llevamos una buena cantidad, casi 10.000 personas que están vacunadas y eso es súper importante. Obviamente que da cierto grado de protección y tranquilidad para que el equipo nuevamente enfrente una segunda ola. Y yo creo que es importante también para la confianza, digamos, y para enfrentar lo que venga. Obviamente que esto es el comienzo de un proceso de vacunación que debe terminar con la inmunización total de la población, que espero que sea en un corto plazo, y yo creo que en ese sentido el trabajo que ha hecho el gobierno de partir bien precoz con las vacunas ha sido bastante bueno. Doctor, en el último informe hubo algo así como 3.000, un poco más de 3.800 nuevos casos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Consecuencia tal vez de a lo mejor no tanto del tema de la Navidad, el Año Nuevo, sino de lo que vino antes, cuarentenas muy extensas a lo mejor en algunas zonas del país. La gente
empezó a salir, se despreocupó, de hecho, autoridades llamaban a que fueran a ciertos lugares a despejarse, y ahora para el año nuevo el llamado fue al contrario. Hubo tal vez un mal manejo, se entregó una mala señal que implicó que la población se despreocupara un poco de lo que pasaba. No lo sé, yo creo que aquí a la población siempre hay que darle señales de comunicación o comunicativas o que tienen que ser bien claras. Yo creo que las medidas pueden estar bien tomadas tal vez, y si no están bien tomadas hay que tener la capacidad de poder retrotraerlas si es necesario. Sin embargo, cada vez que uno toma este tipo de decisiones, y ahí es donde probablemente ha faltado un poco, es comunicarlas de buena forma, es decir, hacerles entender a la población de que nosotros, por ejemplo, en el caso de las vacaciones, estamos ofreciendo la posibilidad de que salgan, pero siempre teniendo muy en cuenta de que el virus está circulando, en muchas zonas tiene mucha más y mayor circulación, mayor riesgo de contagio, y que es responsabilidad de cada uno también el autocuidado. Entonces, hay ciertas cosas que han ocurrido, como por ejemplo estas señales, lo de las vacaciones, y de alguna forma también lo de la vacuna, porque lo de la vacuna es cierto también que genera una sensación de relajo que es importante no tener. Aquí no ha cambiado nada, o sea, más allá de las medidas que tome el gobierno, para bien o para mal, la situación de la pandemia sigue igual. Y ya vemos, por ejemplo, lo que ha pasado en otros países, sobre todo los de Europa, que han tenido unas segundas olas que han sido incluso mucho más intensas en casos que la primera. Entonces, a eso estamos expuestos y por lo tanto es súper importante crear la conciencia permanentemente y no disminuir la percepción de riesgo, es decir, de la probabilidad real de contagio en toda la población. ¿Cree que sea necesario volver en algunos casos a la fase de cuarentena? Bueno, algunas comunas de hecho han tenido que retroceder a esa etapa, o más bien ir mezclando un poco estas medidas de autocuidado, de tener ciertas libertades, pero sabiendo que el virus está muy presente. Bueno, uno de los primeros mensajes que vino del plan paso a paso era de que efectivamente, así como uno pudiera ir avanzando hasta fase 4, incluso 5, se podía revertir. Por lo tanto, el gobierno me imagino que eso lo tiene claro y eso ha sido las señales que ha mostrado al enviar a fase 1 a algunas comunas. Por lo tanto, yo me imagino que sí. O sea, si es necesario, vamos a tener que volver a cuarentenas tal vez un poco más masivas. Ya vemos, por ejemplo, ahora Inglaterra, o sea, Reino Unido, mejor dicho, que está en una situación muy compleja, hizo un cierre total ahora esta semana y claro, y aunque duela y aunque se afecten todos los aspectos que nosotros sabemos económicos y otros, yo creo que la salud de la población está primero y por lo tanto hay que tomar las decisiones que sean necesarias. Doctor, ¿qué recomendaría usted para una persona que va a optar por este permiso de 15 días para vacacionar, para trasladarse? A lo mejor va a tener que pasar por lugares que están en cuarentena, o que están en una fase más bien compleja. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque también puede que se trasladen a lugares que a lo mejor no tienen una red hospitalaria tan potente como la capital, como las principales ciudades. Bueno, yo creo que todos tenemos derecho al descanso, así que si uno opta por salir, obviamente lo primero que tiene que pensar y nunca olvidarse es la probabilidad real de que uno se contagie. Y eso es así, el virus está en todo el país y por lo tanto la opción de contagio es real. La segunda cosa es que siempre tiene que pensar que cuando uno se contagia va a contagiar a mucha gente y eso es clave porque la percepción de riesgo tal vez en la gente más joven no es mucha, porque claro, se asocia tal vez a no tantos síntomas o incluso a una enfermedad asintomática, pero el problema es que nosotros estamos rodeados de personas con riesgo y esas son las personas que finalmente cursan con una enfermedad más grave y pueden fallecer. Entonces también tener claro de que uno se puede contagiar y que puede contagiar a los demás. Y por lo tanto, a la hora de hacer sus vacaciones, tomar todas las medidas que siempre se han recomendado, lo clásico, uso de mascarilla, o lavado de manos, uso de alcohol gel, distancia social. Ojalá que también en el lugar donde esté descansando y salga lo menos posible, porque también obviamente el contacto con la gente puede generar más contagio. Y pensar siempre, porque al final yo creo que este es un tema de conciencia individual y de preocupación,
que esto está presente y puede complicarse aún más, no solo para nosotros como personas, digamos, sino para todo el país. Estamos conversando junto al doctor Darwin Acuña, él es el presidente, nos decía, recién asumido de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Justamente a partir de ese lugar, eh, ¿cómo espera que se dé el diálogo principalmente con las autoridades de salud? ¿Qué recomendación a lo mejor pudiera entregar ante situaciones como el tema de la nueva cepa, que también se da a partir de los traslados, pero más bien internacionales, que han llegado al país y que ya está presente? ¿Preocupa también aquello? Sí, claro, a la nueva cepa la estamos conociendo recién, sabemos que es mucho más contagiosa, pero que todavía no está asociado a peores resultados. Por lo tanto, como todavía hay cosas que son inciertas, hay que cuidarse mucho de ellas. Yo creo que ahí obviamente uno siempre, y ya no tanto como médico, sino como ciudadano, espera siempre que la autoridad sanitaria esté muy al tanto de todo lo que está pasando y tomando las medidas adecuadas. Uno siempre escucha críticas de todo tipo, y uno a veces piensa, bueno, yo creo que tal vez el tema de la frontera, el tema de las vacaciones, pero yo creo que todo tiene un sentido y finalmente yo confío en que nuestras autoridades van a tomar las mejores decisiones. Nosotros hemos hecho un trabajo conjunto con ellos permanentemente y tenemos muy buena relación, pero también obviamente uno tiene que reconocer cuando las cosas puedan ir un poco mal y hay que hacer los consejos necesarios. Yo solo estoy preocupado en el fondo de que haya menos casos, porque también por mucho que uno mande a una cuarentena a toda la población, si la gente no tiene conciencia y sale igual, evidentemente con cualquier medida va a ser inútil. Por lo tanto, para mí es que lo que yo necesito más es que nuestras UCIs no se vuelvan a llenar y ese es mi mayor deseo. Digamos. Usted hablaba de, y justamente en vista de ese deseo, hablaba de que hay camas que deben volver a reclutarse. ¿Hay algunas otras medidas que a lo mejor tengan que ver con quienes están trabajando en la trazabilidad o en otras partes que son relevantes para el seguimiento del virus en esta cadena que deban reactivarse a partir del aumento de los contagios? Bueno, el trabajo de detección precoz de la enfermedad es un trabajo que ha ido mejorando con el paso de los meses, que todavía tiene bastante déficit y yo creo que ese es fundamental. O sea, aquí es algo tan simple como que si yo tengo síntomas, debo consultar inmediatamente, porque yo no sé cuánto tiempo de contagiosidad llevo, por lo tanto yo debo rápidamente consultar y luego de eso, de hacerme mi PCR, la autoridad o la gente que está a cargo mío debe informarme muy rápido también de que yo tengo la enfermedad y enviarme a cuarentena. Ese proceso de trazabilidad es el que hay que mejorar todavía. Yo creo que se ha avanzado bastante, pero lo más importante es que conceptualmente, digamos, la enfermedad no se disemine muy fácil. Y para eso debemos detectar muy precozmente a todos los casos y aislarlos. Ese es el concepto. Por lo tanto, eso hay que trabajarlo bastante, pero también se le hace siempre el llamado a la población de que las personas sintomáticas deben consultar rápidamente, porque eso es lo que nos va a permitir poder hacerles una PCR, diagnosticarlos rápido y aislarlos. Doctor, usted hablaba respecto del proceso de vacunación, de lo responsable que también había que ser al decirlo, al comunicarlo, porque el virus continúa ahí. ¿Ya debiese comenzar esto en la población? ¿Cree que así como hay una prioridad respecto de quienes están trabajando en el área más crítica de la salud, también debiese traspasarse esto a la población, tal vez a los adultos mayores? ¿Cómo ve este proceso que ya debería estar por iniciar? Bueno, uno de los trabajos que hizo la Comisión de Asesoría de la Vacuna, KPI, fue asignarle prioridad a la población para la vacunación. Y así que eso está súper estructurado y uno puede consultarlo en cualquier parte. Y parte, cierto, por el equipo de salud y continúa inmediatamente con los que son de más riesgo, que son las personas de mayor edad. Eh, y de ahí se va ampliando a distintos grupos que incluyen, por ejemplo, no sé, gente de riesgo como la gente que incluso saca la basura u otras personas, la gente en las cárceles, en fin, que viene un poco más junta, digamos, y finalmente termina ya con la población general. Yo creo que la estructuración de prioridades que hicieron ellos me parece bastante adecuada y eso va a lograr finalmente que, como dice el gobierno, esperamos en el plazo de 6 meses podamos tener al 80% de la población vacunada.
Doctor Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, le agradecemos por esta conversación, le deseamos lo mejor en su cargo recién asumido de cara a esta etapa que seguro va a ser con cosas nuevas, y hay una nueva cepa, con grandes desafíos, así que le deseamos lo mejor en esa tarea. Muchas gracias, Julio. Un saludo a todos y nos estamos viendo.